Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Ya estamos aquí, preparados un nuevo día para tener otro estudio bíblico. Estamos en el último domingo del mes. Hoy es día 27 y llegamos al final de un nuevo mes. Nos quedan unos pocos días más la semana que viene. Pero ya pues finalizando. Estamos en este último fin de semana que viene, el fin de mes, el próximo fin de semana, el que viene, estamos en septiembre. El verano tiene los días contados. Muy bien, hoy como todos los domingos por la noche en el estudio bíblico tratamos una serie que hemos titulado Ciencia y Biblia, y en esta serie hemos ido viendo diferentes temáticas. Estuvimos viendo la creación, ahí es donde más tiempo nos detuvimos. Hablamos de evolución, hablamos de si es una tierra joven o vieja, si el relato bíblico es creíble. Estuvimos analizando cosas, incluso desde el punto de vista científico. Después nos detuvimos también dentro del tema de la creación, nos detuvimos a analizar la creación del hombre y lo que es el cuerpo humano, la grandiosidad, la maravilla de la obra suprema de Dios, el cuerpo humano. Y a partir de ahí hemos estado viendo algunos aspectos en cuanto a lo que la Biblia enseña sobre la higiene, leyes que Dios dio con bases científicas a la hora de preservar la salud de su pueblo. Y desde ahí pues hemos estado viendo algunos temas relacionados con medicina y Biblia. Hemos estado viendo que la Biblia tiene razón en cuanto a todos los términos científicos en los que ha mencionado alguna enseñanza o alguna referencia. Y estamos hablando en este punto, estamos hablando sobre algunas cosas que tienen un fondo científico y cómo a la luz de la Biblia lo contemplamos eso. Por ejemplo, la semana pasada, el domingo pasado, estábamos hablando de los sueños. Los sueños forman parte de nuestra vida. Todos necesitamos dormir por las noches y el mecanismo del sueño aún a día de hoy para la ciencia no está del todo claro. Se puede analizar las fases del sueño, cuando dormimos profundamente, se sabe que eso repercute en nuestro beneficio, en nuestra salud, pero el significado en sí mismo de lo que soñamos y por qué soñamos pues sigue siendo así como un poco misterioso. Y la semana pasada estuvimos hablando de estas cosas. Hoy vamos a continuar un poquito más allá y vamos a hablar, el título del estudio de hoy es que las cosas no ocurren por casualidad. Y hablaremos de esto a la luz de la ciencia, de la naturaleza, quiero decir, y de la historia. Nos haremos una pregunta: ¿está la naturaleza descontrolada? ¿Está la naturaleza fuera de control? Vivimos en un tiempo donde la idea del cambio climático es algo que asusta, atemoriza y aterroriza, sin duda, a mucha gente. Hay una gran preocupación colectiva, incluso dentro del mundo de los creyentes, y nos preguntamos, ¿está la naturaleza fuera de control? ¿Se ha descontrolado ya todo? Cuando dice la palabra de Dios que la creación gime a una y a una está hasta la venida de Jesús, quiere decir que esto no tiene solución, todo está descontrolado, todo va al azar. Vamos a hablar de todo eso. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar. Le vamos a pedir al Señor que Él nos esté guiando en este tiempo de estudio bíblico y nos ponemos. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das hoy de abrir tu palabra, hacerlo juntos como hermanos, como iglesia. Gracias, Señor, porque siempre que nos reunimos en tu nombre somos bendecidos y siempre que abrimos la palabra, tu palabra, para escucharla, siempre nos hablas. Por eso estamos ya con esta expectativa y tenemos, Señor, hemos querido poner en nuestra actitud una disposición a escucharte, a aceptar y recibir lo que tú nos tengas que decir. Te pido, Señor, que nos des sabiduría para entender todas estas cosas. Háblanos porque aquí estamos preparados a recibir lo que tú quieras decirnos. Queremos verte, Señor, en nuestros tiempos, en las cosas que nos rodean. Queremos ver tus propósitos, tu mano obrando en nosotros.
Por eso, Señor, necesitamos tu dirección para entender todo esto a la luz de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos que se conectan a esta hora. Te doy muchas gracias por cada uno de ellos, por haberlos puesto en mi vida. Gracias, Señor, porque para mí son una bendición. Y te pido que yo pueda también bendecirles a ellos a través de lo que tú quieras poner en mi boca. Por eso te pido sabiduría y también para que todos podamos entender el mensaje que nos quieres dar. Gracias, te lo agradecemos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues aquí en el chat en directo, a ver quién escribió por aquí. Benito, buenas noches a todos mis hermanos. Dolores dice buenas noches, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo. Beatriz dice buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, contenta de volver a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Muchas gracias, pastor, por su tiempo y preocupación. Un abrazo. Isabel, buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por estar ahí. Y como hemos dicho, mira, ahora entra el mensaje, más mensajes. Belén dice, lo malo es que aprovechen para restringir todo tipo de cosas a la mayoría de la población, crean una nueva religión climática. Está hablando del comentario que hice sobre el cambio climático. Juan dice, hola de nuevo Víctor y hermanos, que el Señor dé sus bendiciones a todos. Y Miguel Torres, Dios lo bendiga, Pastor Víctor Rubí, amados hermanos en Cristo, siempre es una bendición escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Bien, las cosas no ocurren por casualidad, así se titula este estudio de hoy, y vamos a tratar de ver cómo el mundo que nos rodea, qué curso sigue. Si hablamos de la naturaleza, nos preguntamos, ¿está fuera de control? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Tenemos motivos para estar preocupados? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? Así que dentro de esta serie de Ciencia y Biblia estamos viendo algunos de estos temas relacionados. La semana pasada retomamos ahí la idea y de alguna forma tiene un poquito de que ver con lo que vamos a continuar hablando hoy, porque nos preguntamos qué función tienen los sueños. Vimos que en la Biblia hay un montón de relatos que Dios se comunicó a través de algunos de sus siervos, a través de sueños, les reveló algún mensaje. Así que nosotros dejamos la puerta abierta a que si Dios en su soberanía decide comunicarse contigo a través de un sueño, puede hacerlo. Dios nos puede hablar de muchas maneras. De hecho, Dios ha hablado, dice en Hebreos, muchas veces y de muchas maneras a los padres mediante los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. Dijimos, no es lo común. No te obsesiones con querer que Dios te hable a través de sueños. Dios nos habla a través de su palabra. Ahora Dios nos está hablando. Ahí es donde tenemos que prestar toda nuestra atención en ver lo que Dios nos quiere decir, porque Dios nos habla y hacemos oídos sordos. Yo muchas veces cuando he hablado con personas así que le dan tanta importancia a estas formas en las que Dios nos puede dar mensajes, yo siempre me pregunté, si Dios nos habla y de una forma tan clara y una gran mayoría hacen oídos sordos y no quieren saber lo que Dios nos está diciendo, ¿qué sentido tiene tratar de decir, Señor, háblame a través de sueños? ¿Verdad? Que no tiene mucha lógica. Pero bueno, ahí estábamos hablando, y para conectar lo que decíamos el último día con lo que ahora ya vamos a continuar, déjame que te lea en Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Fíjate lo que dice ahí la Biblia. Y dice, bueno, pero el Señor se comunicó con sueños, sí, pero en este versículo el sentido está en estos que solo buscan a Dios a través de los sueños. Ten cuidado, dice esta advertencia, porque donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras. Hay un buen consejo ahí, teme a Dios. Escucha lo que Dios tiene que decirte a través de su palabra. Si tú buscas, hallarás, esa es la promesa. Si tú estás dispuesto a recibir lo que Dios quiere decirte, el Señor va a hablarte y lo va a hacer con claridad. Y Dios, déjame que te diga otra cosa, no siempre necesita valerse de un sueño para decirte algo. A lo mejor Dios te dice algo simplemente porque estás ahí contemplando la naturaleza,
o a través de un hermano que dijo algo, o estás ahí en tu propio pensamiento. Dios nos habla de muchas formas, pero recuerda, el canal principal, la palabra directa de Dios es su palabra. Ahí venimos cada día a estudiarla y a escucharla porque necesitamos oír su voz. Vamos a comenzar. Quiero que primero entendamos que nada de lo que hay en la naturaleza, de lo que ocurre en la historia, nada está fuera del conocimiento y por lo tanto del control de Dios. Te voy a mostrar en la Biblia algunos textos que nos dan esta idea. Nos vamos a Mateo, capítulo 16, en el versículo 2, decía el Señor, mas él respondiendo, ¿por qué? Bueno, vamos a leer el 1 para saber de qué está hablando. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal en el cielo. Muéstranos una señal del cielo. Ellos querían ver milagros. Y fíjate lo que Jesús le responde. Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús mostró que hay señales en los tiempos que están mostrando un propósito de Dios y no todo el mundo sabe distinguir esas señales. ¿Sabremos nosotros, los creyentes? Bueno, vamos a ir hablando de esto. Te voy a mostrar algún texto más. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Te estoy mostrando algún texto para que te des cuenta que las cosas que ocurren, no ocurren porque sí, ocurren bajo un propósito de Dios. El nacimiento de Jesús no ocurrió así como algo que forma parte de la vida. De pronto ocurrió algo, no. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, Dios tenía prevista una hora determinada. Y cuando vino, ocurrió que Jesucristo nació en este mundo como hombre. Juan, capítulo 17, versículo 1. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esas son las palabras que dijo Jesús y que aparecen en otros lugares de la Biblia. La hora ha llegado. O sea, hay cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, que ocurren en tu vida, que ocurren en la naturaleza y ocurren porque es el tiempo de Dios, porque la hora de Dios ha llegado. No ocurren por casualidad, ocurren porque Dios tiene una agenda, hay un propósito y Dios está cumpliendo su propósito en los tiempos. Os he preguntado una cosa, ¿y nosotros seremos capaces de entender las señales de los tiempos? Los fariseos, los judíos no lo entendían, no podían entenderlo, tenían sus propias deducciones. Ellos veían en el cielo nublado y decían va a hacer mal tiempo. Ellos veían las nubes de otra forma y decían va a hacer buen tiempo. Y Jesús, de alguna forma, al hablar así, decir eso, está trenzando el sentido de la historia con el de la naturaleza. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero vamos a ir asentando esta idea. Te lo voy a ir repitiendo porque esto es lo que nos tiene que cuajar dentro hoy en este estudio, es lo que el Señor nos quiere decir. Y es que los acontecimientos de todo lo que ocurre no son fruto de la casualidad ni del azar. A veces pensamos, qué casualidad, mira lo que ocurrió. En el mundo es cierto que los hombres tienen la capacidad de tomar decisiones y en base a las decisiones que toman los hombres ocurren cosas. Eso es lo que Dios mismo estableció como causa-efecto. Toda causa tiene un efecto. Pero por encima de eso, vamos a tratar de entender que Dios tiene un plan y que la historia tiene un sentido. Esto es de vital importancia y el creyente debe entender esta idea para que podamos estar tranquilos y para que nos podamos sentir seguros. El mundo, la historia, la naturaleza, todo lo que ocurre tiene sentido.
De ahí que vuelvo a la pregunta que hice antes, ¿está la naturaleza fuera de control? Mira, Dios siempre ha intervenido en la historia. Lo que estoy diciendo, repito, vamos a intentar comprender esto, porque hay dos partes aquí. Por un lado está que los hombres toman decisiones, y cuando los hombres toman decisiones ocurren cosas. Y por otro lado está lo que te estoy mostrando en la Escritura. Dios está trenzando un sentido a través de la trama de la historia humana y de la naturaleza. Y estas dos cosas quedan ligadas. O sea, Dios tiene un plan y todo lo que ocurre tiene un propósito. ¿Cómo vamos a unir estas dos ideas? ¿Cómo vamos a armonizar que por un lado el mundo toma sus decisiones y por lo tanto ocurren cosas, y que por otra parte Dios tiene un plan y lo que ocurre ocurre bajo un propósito? ¿Cómo vamos a entender todo esto? Bien, quiero seguir mostrándote que Dios siempre ha intervenido en la historia. Lo hizo con su pueblo de Israel y lo ha hecho a través de los tiempos hasta donde nos encontramos hoy en día. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Escribe estas palabras. Yo he hecho pacto contigo. Conforme a estas palabras, o sea, lo que yo he escrito. Nosotros estamos estudiando Éxodo, aún no hemos llegado al capítulo 34. Ahí el Señor les da leyes, les da preceptos, les enseña cómo tienen que conducirse, y en base a eso Él dice: en base a estas palabras yo he hecho un pacto con vosotros. La Biblia siempre nos ha mostrado los pactos que Dios ha hecho con los hombres. Ahora vivimos bajo un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir un pacto? Lo hemos mencionado muchas veces. Un pacto tiene dos partes. Una es la parte en la que nosotros como hombres tenemos que ver, y la otra parte es la de Dios. Como hombres tenemos que cumplir nuestras partes en el trato, en el pacto, y Dios promete cumplir con las suyas. Con Israel Él estableció un pacto. Y podríamos decir, los acontecimientos que fueron ocurriendo en Israel tuvieron que ver con ese pacto. Y alguno dirá, y ahí es donde quiero que vayamos entendiendo cómo casamos esas dos ideas. El hecho de que los hombres toman decisiones y ocurren cosas, y Dios tiene propósitos. Por un lado, Dios prometió a Israel: si me sois fieles y escucháis mi voz, seréis prosperados en la tierra, las cosas os van a ir bien, como nación vais a ser bendecidos, pero si me desobedecéis, seréis maldecidos. Aún no hemos llegado tampoco, pero vamos a llegar un día a un texto en el que Dios le dijo a Israel: mira, os he puesto delante la bendición y la maldición, la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas. Y de pronto alguno dice: bueno, entonces, sí, Dios controla, pero no todo, porque cuando yo tomo una mala decisión, sufro las consecuencias de mis malas decisiones. Israel tomaron la decisión de desobedecer a Dios, de darle la espalda a Dios, y sufrieron las consecuencias. Sí, pero aún en medio de eso, escúchame bien, Dios cumple sus propósitos. Dios es soberano, y Él aún se usa de Satanás para cumplir sus propósitos. Ahí tienes el ejemplo de Job. Dios toma la iniciativa y le dice a Satanás: has considerado a mi siervo Job, varón justo y perfecto entre los hombres y tal. ¿Y qué está tratando de hacer Dios? Que la vida de Job sea puesta a prueba, que la tribulación que le venga sirva para bendecir a este siervo suyo. Entonces, aún ahí es donde quiero que entendamos que en el mundo se toman decisiones, y muchas son malas decisiones, la mayoría son malas decisiones. Pero eso no quiere decir que el mundo va a su suerte, que el futuro está por decidir a ver qué va a pasar, porque todo va a ser fruto del azar y de la casualidad. No, mira, en esta serie, Ciencia y Biblia, estuvimos diciendo que si Dios no creó todas las cosas, entonces sí vivimos en un mundo que está sujeto a la casualidad.
Si todo lo que nos rodea surgió así porque sí, fruto de una serie de reacciones casuales que ocurrieron en nuestro entorno, ya para empezar no podemos explicar de dónde apareció lo básico, la materia básica, no podemos explicar de dónde aparece la vida, pero bueno, vamos a partir de que ya tenemos todo eso, pero y todo lo que es creado, todas las formas que tenemos, el diseño inteligente, el propósito que tú ves en todo, la complejidad de las leyes de la naturaleza, todo ocurre por casualidad. Si vivimos en un mundo casual, pues entonces sí tenemos un problema, porque la supervivencia de la raza humana no tiene futuro, ya que las casualidades nunca nos aseguran que haya un buen fin. Siempre podemos esperar la tragedia, porque en la casualidad siempre va a ocurrir el desorden, en la casualidad siempre habrá desorden, siempre habrá caos, siempre habrá cosas que apuntarán a la destrucción de la raza humana. Cada uno es libre de creer lo que quiera. Si tú quieres creer que Dios no ha intervenido en todo esto para nada y que esto es fruto de la casualidad, que tú y yo estemos aquí es fruto de la casualidad, adelante. Pero evidentemente el hombre toma decisiones y ocurren cosas. Entonces Dios, ¿qué propósitos puede tener ahí? Dios cumple sus propósitos ahí, aún en medio de estas cosas. Lo que os estoy planteando, Israel desobedece, le da la espalda a Dios, ¿y qué ocurre? Sus enemigos les atacan, les oprimen, les destruyen, les llevan cautivos, y tú dices, bueno, y entonces todo se descontroló. No, Dios sigue teniendo el control. Es más, tú vas a leer, hay muchos textos sobre eso, vas a leer muchos textos, los profetas, en los que el Señor dice, y yo envié a los asirios para destruir a Israel, y yo usé a Babilonia para hacer esto con Israel. O sea, si no es porque Dios permite a Nabucodonosor, Nabucodonosor no puede hacer nada. Si Dios no permite a Faraón, Faraón no puede hacer nada. Si Dios no permite, te voy a mostrar más ejemplos. Juan, capítulo 19, versículo 11. Juan 19, 11. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Tú dirás, porque conspiraron contra él, los judíos le odiaban, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Jesús intentó traer paz, pero encontró disensión. Y entonces podemos afirmar que todo lo que ocurrió porque los judíos lo provocaron, porque Pilato sentenció a Cristo a morir. ¿Por qué ocurrió lo que tenía que ocurrir? Solo quiero dejarte este breve ejemplo, pero podríamos leer un montón de textos que te darías cuenta que la crucifixión de Jesús fue decisión de los judíos y de los romanos, pero en realidad se estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Entiendes? No fue un accidente que mataran a Jesús. Jesús dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, caiga en manos de los gentiles y muera. Es necesario que ocurra esto. Yo sé que esto puede resultarle complejo a algunos, el entender esta mecánica, pero ¿somos libres o no somos libres? ¿Podemos tener la certeza que yo tomo mis decisiones o simplemente somos títeres en las manos del Dios que controla todo? Dios nos ha hecho libres. Los judíos actuaron de forma voluntaria. Pilato actuó de forma voluntaria. Pero, vuelvo a decir, y vamos viendo algunos matices para que nos aclaren esta idea, lo que ocurre en el mundo ocurre, punto 1, porque los hombres deciden. Punto 2, porque Dios les permita que tomen esas decisiones. Mira lo que dice Juan 19, 11. Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. O sea, Pilato está decidiendo qué hacer con Jesús.
Y cuando Jesús le habla, le responde, Pilato como que se ofendió un poquito, ¿no? Y le dijo, porque no le respondió, y le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Pilato creía que el futuro de Cristo estaba en sus manos. ¿Me has escuchado bien? Pilato creía que el futuro de Jesús estaba en las manos de Pilato, en sus manos. Y Jesús le aclaró, mira, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad que tienes la tienes porque Dios está permitiendo. Somos libres y podemos tomar nuestras decisiones. Las tomamos, nos equivocamos y sufrimos las consecuencias. Pero Dios controla los tiempos. Dios permite en este mundo que las cosas lleguen hasta aquí y hasta aquí Él pone un límite. El mundo no sigue un curso al azar, descontrolado y sin propósito y sin sentido. El mundo está siguiendo un plan que Dios tiene para la humanidad. Dentro de ese plan, los hombres tienen voz y voto. Nadie será obligado a entrar en el plan de Dios, pero Dios se podrá utilizar de los hombres para cumplir su plan. Algunos están ya casi echando humo en las neuronas intentando comprender todo lo que digo, pero si es necesario te escuchas el estudio 20 veces y ya igual vamos entendiendo más. Hemos orado para que Dios nos dé sabiduría para entender, yo creo que estamos entendiendo. Jueces capítulo 7 versículo 2. Y dijo Jehová a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. O sea, ¿quién le dio la victoria a Gedeón? Dios. Dios tomó medidas. Mira, sois muchos para iros a enfrentar contra los madianitas. Había como, si no recuerdo mal, como 32.000 hombres. Dios dice, sois muchos, mira, vamos a seleccionar. Y Él fue haciendo una selección hasta que finalmente quedaron 300 hombres. O sea, solo quedaron 300 hombres. ¿Y cuál fue el propósito? Dios le podía haber dado la victoria con 32.000, sí. Pero Dios dice, mira, después el pueblo se va a creer, nosotros hemos vencido. Y es un error. Soy yo quien os da la victoria. Israel estaba en sus luchas con sus enemigos, estaba peleándose de vez en cuando con los pueblos que les rodeaban. Y nosotros, de hecho muchos historiadores, incluso historiadores cristianos, miran para atrás y sin darse cuenta a veces dejan a Dios fuera de la historia. Y hablamos en esos términos humanos. Israel tomó esta decisión y sufrió estas consecuencias. Israel tuvo una buena estrategia para vencer a los enemigos en este lugar. Israel, y la Biblia dice, no, es Dios quien estuvo guiando todos los acontecimientos que rodearon la vida de Israel. Todos los acontecimientos. Nada ocurrió por casualidad. Tenemos muchas historias aún con los enemigos de Israel, ¿no? Tú dices, sí, pero Israel fue llevada cautiva, por ejemplo, los días de Daniel, Jerusalén fue destruida, el templo fue saqueado, fue destruido todo y los judíos fueron asesinados y muchos fueron deportados y llevados cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel y otros jóvenes judíos. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Dios no. Dios le advirtió a su pueblo por los profetas. El pueblo desobedeció y están sufriendo las consecuencias. ¿Recuerdas? Causa, efecto. Yo cojo un martillo, me doy un martillazo en el dedo y veo las estrellas del universo juntas. Me duele, ahí me agarro al dedo y me duele. Bien, el efecto es el dolor en el dedo. Yo puedo quedarme mirando el dedo y decir, ¿por qué me duele el dedo? Me duele mucho, ¿por qué? Hay una causa. ¿Cuál fue la causa? El martillazo que me di. O sea, las cosas no ocurren porque sí, hay una causa detrás de todo lo que ocurre. Eso es una ley que Dios ha establecido en este mundo. Bien,
¿Cuál fue la causa de que Israel fue llevado cautivo y fueron... Bueno, Nabucodonosor, al frente del imperio más poderoso en ese momento, decidió invadir, igual que había hecho con otros pueblos, invadir también a Israel. Y entonces con el poder de Nabucodonosor y su ejército llegaron y destruyeron Jerusalén, Israel, y se llevaron cautivos a todos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Desde el punto de vista humano, eso fue lo que ocurrió. Ahora bien, Daniel le dice algo a Nabucodonosor, y quiero que lo leamos allí en el libro de Daniel, capítulo 2. Cuando Nabucodonosor ha tenido un sueño y no entiende el significado de ese sueño, pero sabe que ese sueño viene de Dios, ¿no es lo que hablábamos el otro día? Entonces Daniel es presentado a Nabucodonosor como un hombre sabio que desvela sueños. En realidad Daniel dice: yo no soy quien sabe el significado de los sueños, sino Dios, y Dios puede revelar ese significado. Y entonces mira lo que Daniel le dice a Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 21. Dios es el que va a revelar el significado, yo no. Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nabucodonosor, debes entender esto: si estás ahí reinando, es porque Dios te dio el reino. Eso es lo que dice ahí. Dios quita reyes y pone reyes. Él muda los tiempos y las edades. Si tú estás al frente de Babilonia es porque Dios te dejó estar ahí. Y más adelante hay un episodio en el que, ahora no lo voy a leer para para redimir el tiempo, en el que Nabucodonosor está mirando la gloria de su imperio y dijo: y yo con mi poder, yo con mis recursos, yo con mi sabiduría he conseguido todo eso. Y dice, y en ese instante el Dios del cielo, para quitarle ese ego, ese orgullo a Nabucodonosor, dice que le tocó y lo volvió como loco, y se lo dijo: a partir de hoy vas a ser como una bestia en el campo. Y efectivamente así se volvió como un animal. Se le fue la cabeza, se quedó loco, andaba comportándose como un animal, estaba por ahí por el campo y comía hierba y el pelo le creció y estaba como un animal salvaje. Y un día le fue vuelta la razón y entonces se humilló delante de Dios y reconoció: si estoy aquí es porque tú me pusiste. Dios se lo había dicho por boca de Daniel, pero él no entendió, no asimiló esa idea. Los reyes están en el mundo porque Dios permite que estén. Claro, yo sé que a algún creyente por ahí esto de pronto le cuesta asimilar y decir: a ver. Pero hay muy malos gobernantes en el mundo. Hay malos gobiernos y se hacen cosas malísimas y cosas terribles. Víctor, ¿cómo puedes decir que Dios ha puesto ahí a esos reyes, a esos presidentes, a esos gobiernos? Pues te voy a responder: yo no lo he dicho. Víctor ha dicho: no, yo no lo he dicho. Yo estoy leyendo la Biblia y la Biblia dice: Dios es el que quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es el que muda los tiempos y las edades. Entonces quiere decir la Biblia que Dios pone aún a los reyes, a los presidentes malos en los gobiernos. Ahí es a donde vamos. Vamos otra vez a tratar de ir asimilando esa idea. Dios ha dado libre albedrío a los hombres. Nabucodonosor era libre para decidir lo que quería hacer. Israel era libre en decidir qué actitud iban a tomar como pueblo de Dios. Israel tomó una mala actitud y le dio la espalda a Dios. Nabucodonosor decidió invadir Israel. ¿Qué ocurrió? Les conquistó. Entonces Dios respetó el libre albedrío de Israel y de Nabucodonosor. Pero todo lo que estaba ocurriendo no estaba fuera de control. Dios estaba detrás de todo esto. Y Dios le da un sueño a Nabucodonosor. Y Dios interviene
en todo lo que está ocurriendo con sus propósitos. Él tiene a unos de sus hombres ahí en medio y los guarda y los protege, a Daniel y a los otros jóvenes a los que él va a utilizar, Ananías, Misael y Azarías. Algunos solo lo conocen por los nombres babilónicos. Mira, ahora no me salen los nombres babilónicos. Sadrach, Mesach y Abednego, ahora me salieron. Dios está interviniendo en las malas decisiones de los hombres, en las tragedias que los hombres provocan. Dios está presente. Eso lo cambia todo. Si Dios no está ahí, la humanidad se dirige a un fin terrible, oscuro. No hay salvación ni hay esperanza. Si en medio de la maldad del hombre Dios tiene sus propósitos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor no está fuera de control. Dios continúa desarrollando un plan. Es cierto que en el mundo las cosas ocurren porque hay el efecto, o sea, ese principio, ¿no?, que hemos dicho, causa-efecto. Los hombres, Vladimir Putin decide invadir Ucrania y provoca una guerra en la que están muriendo miles, todavía continúa. Un gobierno toma la decisión de establecer una ley que perjudica a los inocentes. Eso está ocurriendo. En Pakistán hubo un sector del mundo musulmán que decidieron ponerse a quemar iglesias y perseguir cristianos. Eso está ocurriendo. Pero Dios tiene el control. Yo le he escrito a hermanos de Pakistán estos días, a algunos hermanos conocidos, y les hemos enviado ayuda. Pero también siempre que hablo con hermanos que están en dificultades, siempre les digo igual. Pero confía en Dios. Dios tiene el control. ¿Acaso a alguien se le ocurrirá pensar que aunque haya 1 millón de pakistaníes decididos a matar a un creyente, lo matarán porque ellos quieran? Si lo matan es porque Dios permitió que eso ocurriese. No te olvides de que Dios es el que controla el mundo. Satanás controla la corriente de este mundo, pero por encima de Satanás está Dios. Dios desarrolla el plan que tiene trazado en medio de las malas decisiones de los seres humanos. Déjame que te muestre otro ejemplo. Juan, capítulo 11, versículo 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, Lázaro enfermó como enfermamos todos los días en el mundo hay enfermedades, ocurren todos los días cosas, accidentes, ocurren tragedias de todo tipo, hay persecuciones contra creyentes. Dios permite todo. Otra pregunta, y no es en donde hoy vamos a estar profundizando, otra pregunta sería ¿por qué lo permite? Vamos a apuntar un poco a responder eso, pero no vamos a entrar de lleno a meternos en el tema. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite Dios que haya persecución en Pakistán? Mira, si quieres que te sea sincero, no creo ni que yo ni que otro creyente pueda darte una explicación y te diga, mira, por este motivo, por este. Te puedo decir lo que sabemos por la Biblia. Yo te puedo decir un motivo por el cual Dios... Ha habido un pequeño corte, pero cuando yo veo que me aparece aquí el corte, me callo. Y así no perdéis nada que esté diciendo. No perdéis el hilo. Me avisa aquí internet que ya estamos otra vez recuperada la retransmisión, o sea que sigo hablando. Dios permitió la persecución. ¿Por qué? Porque los que se hacían cristianos iban a ser verdaderos cristianos. Y otro motivo, porque en la huida, en tratar de buscar lugares en los que estuviesen más a salvo, provocaron que el Evangelio se extendiese tal como quería el Señor, por toda la tierra.
¿Por qué Dios ha permitido persecución en Pakistán? No lo sé, pero Dios lo ha permitido. Porque nadie puede tocar a uno de sus hijos si Dios no lo permite. Nada puede ocurrir en este mundo si Dios no lo permite. Dios tiene un plan. Dios juega en ese equilibrio entre el libre albedrío y su soberana voluntad. Y en medio de las acciones de los hombres, Dios cumple sus propósitos. Cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, por lo tanto, va a adquirir un significado si reconocemos a Dios en nuestra vida. A veces queremos que suceda lo que yo quiero. Y lo que estamos estudiando hoy no dice eso, no dice que a partir de hoy lo que yo quiera es lo que va a ocurrir. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que sea lo que ocurra en tu vida, como hijo de Dios, tiene un propósito. Sea lo que ocurra en el mundo, al final cumplirá un propósito que venga de parte de Dios. Si yo os pregunto en este momento qué dice de memoria, así alguien que me responda, Romanos 8:28, yo creo que después de Juan 3:16 es el versículo que más se saben los cristianos. A los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice ahí, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir eso? Que sea lo que ocurra en tu vida, va a cumplir una finalidad. Dios tiene un propósito. Nada ocurre por accidente. Hay cosas que ocurren porque yo tomo las decisiones, sí, pero Dios ya sabe, ya tiene el control. Por ejemplo, Pablo va a ser llevado prisionero a Roma. ¿Provocó eso Dios? No. Dios no provocó la persecución. Hemos dicho, Dios la permitió. Pablo va a ser llevado prisionero a Roma. ¿Por qué, Señor, permites eso? Mira, Pablo, el instrumento que está siendo poderoso en tus manos. 3 viajes misioneros. Bueno, en este punto vamos a hablar de 2. Espérate, ahora llegamos a 2 viajes misioneros. Recorriendo ciudades, pueblos por todas partes. Las iglesias nacen, se convierten por millares. Y de pronto cogen y aprisionan a Pablo. Lo hacen prisionero. Señor, no puedes permitir eso. Obra y déjalo libre para que siga predicando. ¿No hacemos eso muchas veces? Bueno, ¿sabes por qué actuamos así? Y es lícito, pedirle al Señor lo que tú creas que es bueno para ti. Pero más importante todavía es tener una actitud humilde a decir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tratar de ser entendidos en los tiempos y ver más allá de donde ves una tragedia, de donde ves la mala suerte, de donde ves un despropósito. Tienes que tratar de ver más allá, que aún en la naturaleza y en el mundo que nos rodea, las cosas ocurren bajo el control de Dios. Pablo llevado prisionero a Roma. Los judíos consiguen su propósito. Roma decide llevarlo para que César lo juzgue. Como ciudadano romano, él apeló a César. ¿Se equivocó? ¿Qué dice Filipenses 1:12? A ver, Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, Pablo está diciendo, Filipenses lo escribe desde su prisión en Roma. Y él está diciendo, resulta que la prisión, mi prisión, el que yo sea prisionero, el que sea un prisionero, resulta que han redundado para el progreso del Evangelio. Gracias a que estoy prisionero, el Evangelio se está extendiendo por más lugares. Primero, el que él mismo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Estoy predicándole a todo el mundo aquí en Roma. Está llegando con el Evangelio a personajes que quizás otro cristiano no habría podido llegar. Incluso él va a estar delante de César, le va a poder hablar a César mismo.
Pero es que además algo que ni él se hubiese imaginado. Resulta que el hecho de que él está prisionero y está predicando y está firme en la fe, dice, está provocando que hay una mayoría de hermanos que han cobrado ánimo en el Señor. Dice, han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Vaya, eso sí que no nos lo esperábamos. Yo me puedo esperar y puede servir como consuelo, ¿no? Decir, bueno, me han llevado prisionero a Roma, le predicaré al soldado que está conmigo y aquel que intente juzgarme. Sí, no, pero si lo pongo en la balanza, parece que había más fruto cuando Pablo iba de viaje misionero predicando por todas partes. Pues resulta que no. Resulta que el hecho de que él esté prisionero está provocando que el evangelio sea predicado todavía más, porque antes era Pablo un hombre predicando, ahora son, ¿qué dice ahí? La mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones. Mira, Pablo está en la cárcel y no se rinde. Hoy está predicando a todos y mira qué ánimo, nos está escribiendo cartas. Tenemos que predicar, y ahí todos se lanzaron a predicar. Y resulta que lo que yo pensaba que era una tragedia se convirtió en una bendición. Por eso, hermanos, cuando nos hallamos ante cualquier circunstancia en nuestra vida, tenemos que aprender el principio que hoy estamos considerando en esta serie Ciencia y Biblia. Porque la ciencia nos muestra leyes. Esas leyes están ahí porque Dios las estableció. No es un mundo casual y por lo tanto no es caótico y no vamos hacia el caos. Es un mundo ordenado. Y aunque el pecado provocó maldición y cambio, y ahora está la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, todo lo malo, aún en medio de eso Dios no se desentendió de la humanidad, sino que Él está con nosotros. Él ha escogido en todo tiempo a los que son suyos, aquellos que han dicho, Señor, estoy dispuesto, cuenta conmigo. Y en medio de este mundo de tinieblas, Dios sigue realizando su plan. Entonces, cuando tú te encuentres mañana ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, cosas que te causarán dolor, que te provocarán una ansiedad, mirarás al futuro y no sabrás qué camino vas a tomar ni qué pasará con esta situación dramática en la que estás metido, recuerda que nada de lo que ocurra estará fuera del conocimiento y por lo tanto del propósito de Dios. Nada ocurrirá en donde Dios no tenga un propósito. Y a veces, aún el resultado, a mí me hubiese gustado que Dios me sanase, que Dios me librase de esto, que Dios me solucionase este problema, pero no lo ha hecho. Y yo me desanimo y me frustro y me siento abatido. Es porque no estoy entendiendo que aún en medio de la aflicción, Dios va a provocar bendición. Pedro no lo entendió cuando Jesús dijo, es necesario que me apresen y me maten. ¿Qué dijo Pedro? No permitas que eso te suceda. ¿Qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Cualquiera habríamos dicho igual que Pedro. Si yo veo a uno de vosotros y alguien me dice, mira, mi querido hermano, mi querida hermana, tú ya sabes a quién te estoy hablando. A ti, a ti, a ti, a ti. Los que me estáis escuchando, sabéis cuánto os amo. Si a mí me dicen, mira, esta persona tan querido para ti va a sufrir esto. ¿Qué hago yo? Señor, no permitas que le pase esto. Señor, por favor, ten misericordia de ella, por favor. Yo estoy allí donde Pedro y me pongo de rodillas a orar. Señor, no permitas que maten a Cristo. No nos dejes sin nuestro Maestro. Llevamos 3 años con Él y estamos encantadísimos. Mira cuánto nos ha bendecido. No nos puedes quitar esa bendición. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. El plan de Dios es que Jesús muriese en la cruz. El plan de Dios es dejar que te equivoques y que sufras esas consecuencias. Porque a veces, para llegar a ser bendición, tenemos primero que experimentar el dolor en nuestra vida. Tenemos que aprender a darnos cuenta que nosotros nos equivocamos. Escúchame y me identifico con todos si estáis ahí con una lucha, con dudas. No siempre es fácil ver el propósito de Dios en las cosas. No es fácil, te lo aseguro.
No hace falta que te lo aseguro, ¿no? Ya lo sabes tú. No siempre podemos ver el propósito de Dios en las cosas. A veces eso es muy complicado, es difícil verlo. Pero partimos de esa base. Si lo reconoces, si tú aceptas y dices, sí, pero Dios es el Señor, Él es el soberano, así que lo que ocurre, ocurre por algo. O sea, ocurre aún en los que no son cristianos, no va a ocurrir en tu vida si tú le perteneces a Dios. ¿Recuerdas cómo oraba el salmista en el Salmo 90, versículo 12? Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esta debería ser una oración de cada uno de nosotros todos los días. Señor, mira, cuando tú te levantes por la mañana ya es lunes, empieza semana. Algunos estamos de vacaciones, bien. Bueno, yo por la mañana tengo trabajo. Al mediodía nos vamos unos pocos días ahí al Pirineo a descansar. Que llevamos muchos viajes y muchas cosas, pero de descanso poco. Siempre han sido congresos, invitaciones de iglesias aquí y por allá. Y bueno, ahora ya vamos a tener poquitos días, pero algunos así para descansar, ¿no? Cuando te levantes mañana lunes, dile al Señor, Señor, este es el día que tú has hecho, me voy a gozar y me voy a alegrar en ti. Y te pido que guíen mis pasos y que me ayudes a tomar buenas decisiones. Pero pídele también otra cosa. Salmo 90, 12. Pídele, Señor, enséñame a entender las cosas que ocurran hoy a mi alrededor. Enséñame, Señor, a contar mis días, de manera que traiga a mi corazón sabiduría. Enséñame a ver tus propósitos en todo lo que me ocurra. Ora así al Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primer libro de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. David está reuniendo un ejército, está reuniendo hombres, mujeres de confianza a su lado. Él está tratando de guiar al pueblo. Y entre todos los que está escogiendo a soldados valientes, está escogiendo a unos y otros, aquellos que administran los víveres, a los que hacen... Y dice que entre medias de todos esos, escogió a 200 principales que eran entendidos en los tiempos. Y tú dices, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué habían estudiado estos? ¿Futurología? Si tú conoces la Biblia y la conoces a la perfección, mira, hemos estudiado 2 veces Apocalipsis. Si Dios quiere, en septiembre vamos a volver a estudiarlo. Yo os puedo prometer algo. Si sigues los estudios de Apocalipsis, si estudias Apocalipsis, te convertirás en un entendido en los tiempos. Porque la Biblia nos dice las cosas que ocurrirán. Revelación, eso significa Apocalipsis. Quiere decir, Dios revela lo que va a ocurrir. Si tú conoces lo que Dios ha dicho que va a hacer, eres un entendido en los tiempos. Por eso, ahí había 200 hombres entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer. Si tú sabes lo que ocurrirá en el tiempo, entonces sabrás lo que tienes que hacer. Pregunta, hermanos, vivimos en el siglo XXI, tiempos difíciles, ¿verdad que sí? ¿Sabes lo que tienes que hacer en medio de las situaciones que ocurren? Y yo sé que muchos van a decir, sí, Víctor, lo sabemos. ¿Estás seguro? Cuando comenzó la pandemia me di cuenta de una cosa, que la gran mayoría no sabían qué hacer. Me enfrenté a hermanos en mi iglesia, me enfrenté a pastores en mi provincia, en mi país, porque vi que los creyentes de pronto se dejaron llenar de temor, se comportaron como el resto de los que no creen.
De pronto, de la noche a la mañana, las iglesias se cerraban, los hermanos se escondían detrás en sus puertas, escondidos en sus casas, temerosos, lamentaban y actuaban como cualquier incrédulo. Y yo dije, no puede ser. Si el Señor nos estaba diciendo que esto ocurriría, Mateo 24:7, y habrá pestes. El Señor nos está diciendo, va a ocurrir esto, ocurre, y nos desesperamos. Entonces tengo que decirte, no éramos entendidos en los tiempos. Teníamos la información, igual que Jesús le había dicho a los apóstoles, me van a matar, pero es necesario que ocurra, y una vez de las que la dice, pues Pedro seguía en su mundo y no, Señor, no permitas que te ocurra. El Señor dijo que vendrían y vendrán más pestes, pandemias y cosas parecidas. Ahí están las señales. Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos con los discípulos, se le acercaron aparte y les preguntaron. Les preguntó a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán, oiréis de guerras, de rumores de guerra, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores, os entregarán en tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán, y continúa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Señor nos advirtió, nos dijo, mira, a la pregunta, ¿qué señales tendremos? ¿Cómo sabremos que vivimos el tiempo del fin del mundo? Cuando veáis todo esto. Y él añadió, no os turbéis, es necesario que esto acontezca. Podemos orar los hermanos diciendo, Señor, hay un huracán tremendo, por favor, líbranos de ese huracán. ¿Podemos orar así? Sí. ¿A quién vas a recurrir en tus problemas si no recurres a tu papá que está en los cielos? Pero cuando yo oro, Señor, mira, no sé cómo nos va a afectar el cambio climático, no sé qué pasará en mi ciudad. Señor, si puede ser, líbranos, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que es necesario que estas cosas ocurran. Y vas a tener el testimonio que en medio de las más grandes tragedias Dios cuidó a algunos de sus hijos. El otro día estaba viendo los terribles incendios que ha habido en algunas partes del mundo, en Australia, aquí en Canarias, en las Islas Canarias, en Tenerife, en diferentes lugares. Y estaba viendo en uno de esos lugares, creo que era en Canadá. En Canadá fue, en Hawái. Hawái creo que fue. Que ahí se veían las fotografías, todo calcinado, la ciudad arrasada, y resulta que había un recinto que era una iglesia cristiana. Y había como un trozo que hasta la hierba seguía verde en medio de todo un paisaje amarillo, quemado, oscuro, gris. Pero ahí había una iglesia que se salvó, se libró. Y la noticia decía, un milagro. Pues sí, claro, Dios sigue haciendo milagros. Pero lo normal es que se quemaron otras muchas. ¿Por qué? Porque vivimos en esos momentos. La naturaleza no está fuera de control, están ocurriendo las cosas que Jesús dijo que iban a ocurrir. Tenemos que entender algo. Dios no está a nuestro servicio. No podemos pretender conocer los secretos de Dios. Él nos ha revelado, nos ha desvelado muchas cosas, pero hay otras que no nos las ha desvelado. Dios estableció las leyes y en esas leyes está la de la causa-efecto. Y nosotros estamos sufriendo circunstancias. Nosotros sufrimos a veces nuestras malas decisiones y eso ocurre. Por ejemplo, si yo ahora salgo ahí en la calle hace frío y yo salgo sin camiseta y me estoy ahí bebiendo una bebida muy fría y me noto ahí la garganta, pero me da igual, en los próximos días yo me siento acatarrado, dolor de garganta. Hay una causa y un efecto. Incluso en algo positivo, resulta que algo no funciona en mi cuerpo y el doctor dice, necesitamos hacer cirugía. Se hace la cirugía y me solucionan el problema. Lo mismo, causa-efecto. Había un problema. La causa para solucionar el problema fue una cirugía. El efecto, sanidad. Se me solucionó el problema.
soy imprudente, voy conduciendo, hay una zona, una curva ahí, señalan una curva peligrosa y me ponen 50 por hora y yo digo, voy a dar la curva a 200 porque soy cristiano. El ángel de la guardia ya se bajó hace rato del coche. Causa-efecto. ¿Qué era la causa? Conducir a 200 en una curva a la que se tenía que ir a 50. Y el efecto, un accidente. Te matas, no te matas, no sé, pero hubo un accidente. Y aún hay cristianos que dicen, Señor, no sé por qué a mí me ocurren estas cosas. Nada ocurre por casualidad. Las cosas ocurren porque las buscamos o porque Dios las provoca. Pero a donde vamos, hermanos, todo lo que ocurre en este mundo no está fuera del conocimiento y del control de Dios. Hay mucho temor con el cambio climático, cierto, y tenemos que tener respeto y prudencia ante todo lo que está ocurriendo ahí. Pero es cierto que por causa de la acción del hombre, la quema de registros fósiles, o sea, petróleo, deforestaciones, etcétera, el clima está cambiando, sí, seguramente, probablemente, porque es terrible los millones y millones de hectáreas de bosques y árboles que se queman cada día. Es terrible las cantidades de contaminación que los hombres expulsamos en toneladas a la atmósfera cada día. La acción del hombre, sin duda, ha hecho una huella profunda en el planeta Tierra. Parece todo fuera de control, sí, lo parece. Cada vez más huracanes, cada vez más incendios, cada vez más terremotos, el clima está loco, se siguen batiendo récords de temperaturas extremas. Sí, cierto, pero ese es el mensaje de tranquilidad. Jesús dijo, no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. Nada en el mundo está fuera del control de Dios. Dios va a seguir respetando las malas decisiones aún que tomemos. Pero en medio de la corriente que este mundo lleva, que es catastrófica, en medio de todo eso, Dios es Dios. Dios es el soberano. Él manda, Él decide. Y nosotros nos toca ser conocedores de los tiempos, entendidos en los tiempos, pero también respetando el último principio que dije. Dios no está a nuestro servicio. No podemos pretender entender los secretos de Dios. Dios nos ha desvelado lo que Él ha querido. Pero hay secretos como el día y la hora en la que Cristo va a venir a buscarnos. Se me ha hecho el tiempo, tengo que terminar. Me pasé ahí unos minutitos, pero agradezco vuestra paciencia. Y ahí en los últimos comentarios Raquel decía Canadá y Hawái se confunden fácilmente. Bueno, no sé si es ironía de broma o qué, porque igual sí, pero Hawái la isla y Canadá es... Pero ahí no es que me confundí, es que no sabía exactamente dónde había escuchado la noticia, porque en Canadá ha habido grandes incendios, en Australia hubo grandes incendios, en Hawái no sabía bien dónde escuché que una iglesia se salvó así como milagrosamente. Queridos hermanos, era ironía, era broma. Por eso, ¿no? Porque Canadá y Hawái, ¿cómo se va a confundir? No, es que no sabía dónde se dijo la noticia exactamente. Queridos hermanos, nos despedimos. Un abrazo muy fuerte, que el Señor os bendiga grandemente. Mañana es lunes, si Dios lo permite, tendremos estudio bíblico y si Dios quiere, ahí estaremos, seguramente desde el Pirineo de Francia, mucho más fresquitos que aquí, aunque aquí ha refrescado bastante el tiempo, pero bueno, ahí estaremos más fresquitos todavía. Pero si Dios permite, a la cita, a la hora en punto, ahí, con nuestra palabra diaria, con el Señor hablándonos. Que el Señor os bendiga. Os amo con todo mi amor y estaré impaciente en que nos veamos mañana otra vez.